que estamos aquí bendecidos y todas las personas que están allá a través de la internet. Le damos un caluroso saludo de parte de nuestro ministerio, sabiendo que usted está ahí hoy preparado, esperando la palabra que nos va a ser implantada en el día de hoy. Así que saludamos a todas las personas que se han comunicado con nosotros. Le quiero mandar un saludo muy especial. No la conozco, pero sé que ella está ahí sentada esperando a Aurea Margarita, allá en Orlando. La doctora Aurea Margarita. La doctora, sí, Aurea Margarita. Y su gran amiga, su maestra, también le mandamos Zoraida, le mandamos un saludo muy afectuoso. Así que nada, queremos dejar por aquí a nuestro pastor para la palabra de hoy. Bendecido. Y tú estás preguntándote, ¿no se va a sentar? Sí, claro, pero espérate. Entonces espera. Ay, pastor, ¿cómo tú sabes lo que yo estoy pensando? Sonido, bien. Como siempre queremos hacer esa exhortación a las personas que quizás nos sintonizan por vez primera y personas que no han estado consistentemente asistiendo a que en la página están todos los mensajes, hay más de 200 y pico, para que usted se ponga al día. No hay ningún interés en mi exhortación por cuanto nosotros no cobramos la entrada a la página, como otros muchos ministerios que para poder usted entrar a los mensajes tiene que pagar. Nosotros no tenemos eso, así que tómelo como un cariñito con el deseo de que usted esté al día. Entonces saludo en esta mañana a los huevitos. ¿Se te olvidó? ¿Tú no estabas? Te digo como la canción, lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo. En la página está. En la página está, tiene tremenda enseñanza. Igual que si te has vacunado con SPI 7000, tampoco sabes, en la página está. Así que por tu bien, ahí te lo dejo. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, un anuncio y una advertencia de Jesucristo a través del apóstol Pablo. Primero él dice algo muy personal. En el verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, la que Dios le puso a él como a cada uno de nosotros nos han puesto, con gozo, o sea, con éxito de haber cumplido con lo que me mandaron a hacer, sea una cosa o sea la otra. En otras palabras, que cuando me vaya vacío. ¿Me expliqué? No me lleve conmigo cosas que me pusieron a hacer y yo por negligencia, por estar entretenido en muchas otras cosas, no las hice. Por no poner las cosas en prioridades. Por eso él dice ahí, de ninguna cosa hago caso, para poder hacer la carrera de uno. Dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? De la gracia de Dios. Entonces aquí es la advertencia para que no nos cogiera de sorpresa. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
¿De dónde vendrían? Dice ahí el verso 30, y de vosotros mismos. ¿Ah? ¿Cómo? El 29 y el 30. Mira, a ver, 29. Agarrate. Ya, voy. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que ¿qué? No perdonarán al rebaño. ¿Y de dónde vendrían? Dice, y de vosotros mismos, del mismo grupo que estaba allí, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, Pablo ya los había discipulado, pero entrarían lobos rapaces del mismo grupo que arrastrarían a los discípulos. Por tanto, velad, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a qué? Y a la palabra de su gracia. Él no tenía otra cosa en cual encomendarte. Él no dice ahí, los encomiendo al ayuno y la oración, sino a la palabra de gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y te hace la misma aclaración que dice yo al principio. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. O sea, que el consejo de él no era porque lo estaba intercambiando por dinero, ni porque le convenía a él, sino lo hacía de forma gratuita, cumpliendo con la parte de su trabajo. Bien, hoy sí vamos a dar por terminado todo lo que es el tema de la Pascua. Este es el mensaje número 12 sobre eso. Si usted incursionó ya un poquito tarde, yo le sugiero que entre ahí y se ponga al día. Hemos estado hablando sobre eso, 12 mensajes sobre eso, y vamos a darle final para ya entrar en otras áreas que nos interesan. Hemos estado hablando de la distorsión que existe en la Biblia, que ha habido siempre intereses, los hay y los habrá que no quieren que tú y yo conozcamos la verdad, porque al tú y yo conocer la verdad somos libres. Al ser libres no dependemos del sistema religioso. Somos libres, nos hizo libres. Hemos hablado la semana pasada y la antepasada, estuvimos hablando de la genealogía de Jesucristo, con el propósito de demostrar el poder y la capacidad de la simiente incorruptible. Que empezando en Abraham, Sara, Isaac, empezando por ahí, traspasó el umbral de todo pecado habido y por haber. Inclusive traspasó por una ramera llamada Rahab, que fue la madre de Boaz, que estudiamos sobre Boaz, que fue la tipología de nuestro Redentor. Vimos ahí a David, que dentro de su crimen sanguinario contra Urías y tomando a una mujer ajena en adulterio, sin embargo, el hijo que le nació fue rey sobre todos los reyes y el hombre más sabio que ha existido. Quiere decir que cuando la simiente pasó por David, a pesar de que cayó en un vientre adúltero, permaneció la simiente. Tanto fue así que después, traspasando los umbrales del pecado, pasó por Roboán, un rey malvado, que legalizó la sodomía en sus tiempos. Y que vimos allí que a pesar de que la Biblia nuestra dice, y no están escritos todos los hechos malos de Roboán en el libro del profeta Semaías, sin embargo, cuando buscamos al profeta Semaías en la Biblia, no está. Quiere decir que alguien lo sacó de ahí, y la razón es porque hay alguien que no quiere que tú y yo entendamos el poder de la simiente incorruptible. Porque una vez tú entiendes eso, no hay nada ni nadie que te pueda amenazar a ti con diablo ni con infierno. Que es la herramienta de cada domingo en las iglesias más numerosas del país o del mundo. El miedo, el temor. Y vamos a hablar del evangelio del miedo y la distorsión. Esa es la herramienta. Tú observas los mensajes de estos predicadores, si no es durante, es al final. Siempre está el ingrediente de infierno, diablo, demonio, si no te bautizas, si no haces esto,
si no haces lo otro, va a pasar esto, vas a irte para el infierno. Eso es miedo. Entonces el propósito de esta gente que no quieren, no han querido y no querrán que tú conozcas la verdad, es para poderte controlar. Por eso en el libro de la genealogía han quitado libros, porque de esa genealogía tan corrupta y tan perversa vino María, de la cual de ese vientre nació Jesús. Quiere decir que de esa simiente incorruptible, oído, escucha, si es que has renacido. No confundamos renacer a ser salvo. Tú eres salvo antes de existir. O sea, tú saliste de tu origen, que fue tu Padre de los lugares celestiales, en la esencia espíritu, con un viaje de ida y vuelta. A ti no te mandaron con un pasaje de una sola vía. No importa el tipo de vida que uno haya llevado aquí, uno va a regresar a su origen. Porque llegará el momento que esto vuelva al polvo de donde salió y el espíritu regresa al Dios que salió ahí. No importa el tipo de vida que tú hayas llevado. O sea, no estamos hablando de salvación, porque Jesús no vino a salvar a nadie, vino a reconciliarnos con Dios. Estamos hablando de haber renacido de simiente incorruptible versus ser un religioso. Las iglesias están llenas de religiosos, no de gente que ha renacido de simiente incorruptible. ¿Por qué? Porque el tipo de mensaje no lleva el ingrediente de simiente incorruptible. Una vez a ti te amenazan con el infierno, están anulando la simiente incorruptible. Entonces la gente, oído, ha sido criada con una conciencia de obras muertas y de miedo desde chiquito. Por los padres, por el vecindario, por el medio ambiente, por los curas, por los pastores. Cuidado, no hagas aquí, cuidado allá, cuidado esto, cuidado que te mata, cuidado que te pasa algo, cuidado que te coge el diablo, cuidado con los demonios, cuidado aquí. Entonces hay una conciencia de obras muertas. El que no estuvo en el espiritismo, en la brujería, en el catolicismo, etcétera, etcétera. Hay una conciencia de obras muertas, de tratar de hacer algo, una naturaleza adámica de obra muerta, que cuando el predicador habla de rudimento y obra muerta y de miedo, la conciencia de esa gente es compatible con eso. Se identifica y responde. Porque cada género se reproduce. Entonces, tú tienes un género, o tenías, algunos de ustedes, otros quizás todavía no, tú tienes un género en tu conciencia de obras muertas, que lo único que lo quita es la sangre, el conocimiento de la misma. Pero una vez tú tienes conocimiento de sangre, tú tienes que tener conocimiento de beneficio. Y uno de los beneficios es que te libró del infierno, te santificó, te limpió, te justificó. Entonces un predicador que te habla a ti de condenación, aunque hable de sangre, no conoce los beneficios. Porque había gente que me dice, pastor fulano está hablando de sangre. Y te pregunto, ¿sigue hablando de infierno? Sí, entonces no sabe lo que está hablando. Está anulando el sacrificio. Y el sacrificio, recuerda, del anuncio de la Pascua es, sacrificio produce beneficio. Entonces el evangelio del miedo. Entonces cuando el predicador predica miedo, la conciencia de obras muertas es compatible con ese miedo y la gente responde al llamado. Cuando tú has renacido de simiente incorruptible, tú no resistes eso. Te va y viene, y te va y viene, y te metes por allá, y te metes por allá, coges 4 garrapatas, 500 pulgas, pero finalmente dices, coño, no puedo, tengo que irme para otro lado. Porque renaciste. ¿Sí o no? ¿Tú sabes de eso? Ah, tú sabes. Estás identificado con ese mensaje. Otros les da pena regresar, pero están locos por venir. Bueno, que venga, si aquí nosotros recibimos a la gente como si hubieran dormido con nosotros la noche anterior. Y la gente lo recibe con todo cariño porque yo no me dedico a hablar de los que se van. Yo me dedico a hablar de los que están aquí. Porque sería una tontería mía ponerme a predicar de los que se fueron o por la razón que haya sido no están. Yo hablo de los que están aquí y en el internet. Ahora, como el programa, ahora y aquí. Aquí y ahora. La semana pasada volvimos a hablar de la mentira de la Santa Cena. Es una mentira, la ilustramos lo mejor que pudimos.
en el internet está ahí con mesa puesta y todo, lo que significa cada elemento que los judíos usaban y usan todavía en los elementos de la Santa Cena. Ahí está la explicación del huevo, de la papa, del jarrete del cordero, y que ellos lo que hacen es usar los alimentos para anunciar algo, que no es una comelata que se sientan a comer. Busca conmigo 3 porciones bíblicas. Una está en Génesis capítulo 3, verso 10. Entonces habrían lobos rapaces. Entonces no es de asustarse ni nada, es cuestión de, diga conmigo, confiar. Génesis capítulo 3, verso 10. Mejor leemos desde el verso 8 hasta el 10. ¿Ya? Dice, y oyeron, o sea, la voz la oyeron los dos que estaban allí, entiéndase Adán y entiéndase Eva. Oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó ¿a quién? Al hombre. Y le dijo, oye, ¿dónde estás tú? Como si no supiera dónde estaba, ¿no? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Quiere decir que si él tuvo miedo, era porque antes no lo tenía. O sea, el miedo que él tuvo junto con la esposa o la mujer o la compañera o la pareja, se usa ese término, la pareja, no fue algo que Dios les puso. Algo hicieron ellos que produjeron el miedo. Si leyéramos los versículos que anteceden, que no lo vamos a leer, yo los voy a explicar, nos damos cuenta que fue el miedo. Resulta que ellos, Dios los creó inocentes, sin conocimiento de nada. En el momento que ellos comieron conocimiento. O sea, no fue un árbol de manzana. O sea, ellos no estaban asustados porque vieron un diablo rojo con cuernos y un tridente lleno de candela y los asustó. Ahí lo que se presentó fue un arcángel precioso y lleno de sabiduría y hermosura. O sea, no fue lo que ellos vieron lo que les produjo el miedo, sino que ellos no tenían conciencia. Cuando ellos comieron, quiere decir, recibieron este conocimiento corrupto de parte de Satanás, a ellos se les creó la conciencia. Cuando crearon conciencia, la conciencia les enseñó y les acusó que estaban desnudos. No es que ahí se pusieron desnudos, ya estaban, pero como no tenían conciencia, no había conciencia que las acusara, por lo tanto no había miedo de estar desnudos. Una vez adquirieron conciencia, diga, de obras muertas. ¿Por qué de obras muertas? Porque al verse desnudos se hicieron delantales de paja y de higuera y veían que a los 3 días se quedaban en cueros otra vez. Por eso se estaban metiendo a esconderse, porque se quedaban en cueros de momento y no querían que Dios los viera así, pues ya Dios los había visto. Entonces, diga conmigo, la conciencia es la que le hizo nacer el miedo. Pero Dios no le dio miedo. Okay. Lea conmigo en Juan 14. Espérate.
Mejor vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Y después Juan 14. Primera de Juan, capítulo 4. Verso 17. Dice, en esto, digan que se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de la crisis. Aunque ahí dice juicio, se refiere a la crisis. Nosotros ya fuimos juzgados y salimos inocentes. Todos. Aunque no se sientan inocentes. Pues como Él es, diga igualito, idéntico, diga así, somos nosotros en este mundo. Aunque no se sienta así. Tú le preguntas a Dios y eso es lo que Él te dice. Así como Él es, eres tú. Ay, que no me desenvuelvo así. Problema tuyo. Algo tienes en la conciencia todavía que no te deja comportarte como lo que dice la palabra. Diga conmigo, yo soy lo que Él dice que yo soy. Y tengo lo que Él dice que yo tengo. Sencillo. Verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo o consecuencias. Recuerda que nosotros atraemos las cosas. ¿Tú no has oído el dicho, Dios los cría y ellos se juntan? La gente se atrae. En un grupo, tú siempre vas a ver que hay gente así y hay gente asado. Estos así se sienten bien con los de así. Y estos de allá se sienten bien con los de asado, pero no se sienten bien con los de así. Porque Dios los cría, pero ellos se juntan. Entonces la gente se atrae. Los miedosos siempre están juntos. Y los libres siempre están juntos. Y los descarados siempre están juntos. Y los serios no quieren nada con el descarado y le dan de lado y andan con los serios. ¿Sí? ¿Verdad que sí o no? Dice, el temor lleva en sí mismo consecuencia, oído, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de ¿quién? De Dios. Juan 14 ahora. Verso 27. Recuerda que estamos hablando del evangelio de la distorsión y el miedo. Es el evangelio popular, el miedo. Porque la gente de obras muertas, su conciencia de obras muertas, no reacciona al reposo. Más bien los molesta, pero sí reaccionan al miedo y al temor. La conciencia de obras muertas, diga, es una conciencia. La conciencia acusa y busca un resultado inmediato. ¿Sí? Entonces cuando hay un mensaje de miedo, es compatible con esa conciencia, la persona responde y aquel le ofrece una mentira como solución. De momento es como que resolví, pero a la semana siguiente están los mismos otra vez buscando la misma solución. Verso 27. La paz os dejo. ¿Qué nos deja? La paz. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga que miedo. Este era el que en medio de la tormenta, cuando dijo, vamos al otro lado, a la otra orilla, se presentó la tormenta, iba, diga recostado, durmiendo.
mientras en la otra esquina del bote iba el bochinche formado. Aquellos decían, nos hundimos, nos ahogamos, ¿para qué salimos? Este Jesús está loco, debió haber esperado que se hiciera la bonanza, que el mar estuviera como platico. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué clase de líder es este? Dijo que nos vino a salvar, lo que nos quiere es ahogar, ¿viste? Y él iba. Ese es el que dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os doy. Cuando recibimos la paz de Él, sabemos que aunque en medio del camino se presente lo que se presente, Él nos llevará hasta la otra orilla. Si nos enloquecemos en medio del trayecto ido y nos asustamos y vamos en medio del bote y en vez de ir para donde está el recostado roncando, nos ponemos para la otra orilla donde está el bochinchoso, el dudoso, el medioso, el que siempre le gusta dar chucho y cuero y crear las exageraciones, entonces vamos a sufrir mucho. Aunque de todas maneras vamos a pasar la tormenta. Pero es mejor pasarla roncando y tranquilo que pasarla sufriendo. ¿Verdad que sí? Porque la tormenta siempre viene. Siempre acuérdate de eso. Porque las tormentas son necesarias. Nos hacen crecer y conocer a Dios de más cerca. Sabiendo que Él nunca va a permitir algo más allá de lo que nosotros podemos soportar. Mira un misterio que te voy a compartir. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Cada uno de nosotros tiene una capacidad distinta de fe, de creer, de conocimiento, etcétera, etcétera. Él conoce nuestro nivel de capacidad. Vamos a decir que nuestro nivel de capacidad sea del 1 al 10 en todos nosotros. Y haya una persona que su nivel de capacidad sea el 3 y el otro sea el 7. El Espíritu Santo conoce nuestro nivel de capacidad. Y Él nunca nos va a ayudar hasta que nosotros rebasemos el nivel de nuestra capacidad. O sea, Él no va a hacer por nosotros lo que nosotros debemos hacer. Ahora, si Él conoce que mi nivel de capacidad es el 5, cuando yo llego a 5 y ya no puedo más, Él dice, échale un cabo que es que Él ya no puede más. ¿Entendiste? O sea, tú nunca te recuestes al Espíritu Santo queriendo que Él lo haga todo por ti. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos hacer, sobre todo cambios de actitud. ¿Entendiste? Entonces no le pidas al Espíritu Santo que te ayude, porque Él no necesita que tú le digas hasta dónde tú sabes llegar. Él sabe cuándo el bombillo rojo se te prende. Y Él sabe exactamente lo que dice la palabra, que Dios no va a permitir nunca una crisis, una prueba que llegue a tu vida, mucho más de la que tú puedas soportar, porque juntamente con la prueba te dará ¿qué? La salida. Cuando Él ve que ya tú estás a punto de que no puedes, entonces dice, ahora llego yo, ahora me toca a mí mi parte. Entonces no le pidas al Espíritu Santo que te ayude. Haz tu parte, dile que te revele. ¿Tú sabes lo que debes pedirle? Ayúdame y muéstrame cuál es la parte que yo tengo que hacer. Cuando hacemos nuestra parte, podemos estar tranquilos y seguros que el poder de la debilidad se convierte en el poder de la manifestación de Él. Cuando tú eres débil, Él se hace ¿qué? Bien. Entonces, bien, recordemos que los protagonistas de todo esta historia de los 4 evangelios eran judíos, incluyendo a Jesús. Y por lo tanto, como estaba en función la ley, todavía no estaba en función la gracia, por cuanto Él todavía estaba vivo, entonces ellos participaban de las ceremonias y las costumbres y las religiones que eran válidas en aquella época. Cosas válidas, por ejemplo, en aquella época era el Hades, que lo interpretan como el infierno, pero también estaba válido el seno de Abraham, era válido el bautismo de Juan, era válido celebrar la Pascua, era válido la liberación de demonios, era válido el pensar que el diablo hacía desastre, pero una vez Jesús murió y resucitó, esas cosas fueron todas canceladas
por cuanto se terminó una dispensación llamada ley y le dio paso a una dispensación llamada gracia, donde todas las cosas ya están hechas y están en pasado. Entonces los predicadores que predican a la gente y le enseñan de las cosas que hacía y realizaba Jesús durante su tiempo en vida, están atrasados en la dispensación. No saben lo que están hablando. En 2 Corintios capítulo 5, busca ahí y también busca en Gálatas capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 5 y Gálatas capítulo 1. Ok, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 16, y en Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12. Vamos a leer primero Gálatas. Dice en Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Lo tiene? Verso 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. En otras palabras, yo no estuve con Jesús en vida, ni a mí nadie me lo platicó, ni me lo enseñó ningún hombre, incluyendo a Jesús el hombre. Lo que yo hablo, dice Pablo, lo que yo anuncio, diga anuncio, lo anuncio por revelación de Jesucristo. O sea, el propio Jesús, después de muerto y resucitado, se le revela a Pablo y es el que le dice estas cosas. Por eso son confiables. O sea, aquí no hay el pensar de que a Pablo se lo contó Lucas, o se lo contó una señora que estuvo por allí, o que él estuvo con Jesús y vio algunas cosas, pero no las vio todas. El que se lo está revelando a él es el autor y consumador de los hechos. Por eso es que él le dice aquí en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Quién está diciendo eso? Jesucristo. Lo que está diciendo es, aquellas cosas en las cuales yo participé y hice en los tiempos que yo estuve en la carne, yo no quiero que ustedes las hagan ya. Eso cesó y caducó porque estamos en una nueva dispensación. Ya yo morí, pagué el precio, puse el fundamento, resucité y de ahora en adelante ustedes tienen que andar en el resucitado y no en Jesús carne. ¿Entendimos? Bien, 1 Corintios 11. Vamos a tratar de aclarar aquí en el tiempo que nos queda preguntas que me hacen sobre el asunto de la mal llamada, la mentira de la Santa Cena. Porque aquello que celebró Jesús no fue santa comida, pues sino fue la Pascua. La gente, los predicadores y la gente que anda en este movimiento religioso, cuando quieren ver o ir allí a mirar el asunto de la práctica de la Santa Cena, van a 1 Corintios 11 y comienza a leer en el verso 23. Pero el pensamiento no empieza ahí. El pensamiento comienza en el verso 17. Pero quiero que leamos en el verso 23 el primer renglón y la mitad del segundo, para ponernos en tono de lo que queremos aclarar. En el verso 23, ¿qué dice? Porque yo recibí de quién? Del Señor, lo que también os he enseñado. Quiere decir que lo mismo lo recibió de Jesucristo, porque Pablo no estuvo esa noche allí, en la última Pascua.
Jesucristo les reveló a Pablo lo que había pasado esa noche allí, para que entonces lo enseñara a la iglesia y la iglesia no siguiera practicando lo que estaba practicando. ¿No me expliqué o tú no me entendiste? ¿Sí? Voy otra vez. Cuando vemos lo que leímos en Gálatas capítulo 1, que Pablo dice, el evangelio que yo anuncio no lo recibí de ningún hombre. A mí no me lo dijo Lucas, ni Pedro, ni aún Jesús me lo enseñó. A mí me lo enseñó Jesucristo el resucitado. ¿Ves? Entonces aquí Pablo dice en el verso 23, de ese resucitado, de ese Señor, que es el que Pablo conoce. Pablo no conoció al de Jesús carne, en vida. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y va a hablar de lo que pasó allí en la última Pascua. O sea, lo que Pablo va a enseñar, que no necesariamente lo que está ahí, sino lo que hemos leído nosotros y lo que hemos compartido en lo que se celebró. Ahora, pregunto yo, ¿sabría Jesús llevar a cabo el orden de una Pascua? Entonces no es lo que dice la Biblia, porque ahí no dice nada. Ahí lo único que dice es que cogió un pedazo de pan y un poco de vino. Y que de ahí la gente saca para comer pan y jugo y vino todos los domingos en la iglesia. Pero eso no es lo que dice ahí, porque hay una mano que siempre la hubo, la hay, la habrá, que quiere mantenerte controlado a eso. Porque esa no es la verdad, esa es la mentira. La verdad es que tú puedas discernir lo que pasó en el cuerpo de Jesús y su derramamiento de sangre, porque ahí es que está el beneficio. Mientras tú estés involucrado en el pan y el jugo, tú no tienes beneficio ninguno. Más bien, invalidas lo que él hizo. Entonces, ya sabiendo qué es lo que va a hablar ahí, es lo que Jesucristo le contó de lo que había pasado allá, vamos a ir al verso 17. Como aprendo yo, mi madre. Lo que me están echando por aquí es tiza. En el capítulo 11, Pablo empieza en el verso 1, mira la expresión que tiene, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Después tiene una serie de alabanzas para esta gente, los corintianos, y después en el verso 17, después que los alaba en ciertas cosas que hicieron, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pregúntame, ¿qué era? Ahí lo dice, mira. Por ejemplo, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son probados. O sea, en las fajatiñas que se forman entre la gente en las iglesias, es necesario porque tú a través de la actitud de cada cual te das cuenta quién está maduro y quién no lo está. Dice, oído, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la Pascua del Señor. O sea, ustedes se reúnen, hacen la comelata, pero eso no es la Pascua. Ustedes se reúnen en la iglesia, llevan la comida, llevan el carnero, llevan los panes, llevan la ensalada, llevan el vino, pero eso que ustedes están haciendo no es comer la Pascua, aunque ahí te dicen la cena, pero ya tú sabes que eso no es lo que dice la verdad. Dice, porque al comer, oído, cada uno se adelanta a tomar su propia comida. Pastor, es que ahí dice cena. Es que cena quiere decir comida. Y uno tiene hambre y el otro, ¿qué te parece? ¿Qué Pascua? Oído, pues que no tenéis casa en que podáis comer y beber y vienen a jorobar aquí a la iglesia. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. O sea, que ellos sí se reunían. ¿Y qué hacían? Para lo peor, no para lo mejor. Entonces Pablo les quiere ahora aclarar
y le dice, porque yo recibí del Señor, o sea, ustedes están haciendo esto, pero esto no sirve. Ahora yo les voy a decir lo que yo recibí del Señor, que era el que estaba allí. Esto es lo que ustedes hacen y que ustedes creen que están bien, porque en nombre de la Pascua se reúnen ahí en la iglesia y forman una convelata y se emborrachan y algunos comen 4 veces y al otro no le dan. Yo no sé si tú relacionas algo que pasaba antiguamente en nuestra iglesia, que había gente envuelta en el asunto de las comidas y había gente que comían 4 veces porque eran amigos y se escondía la comida y otros llegaban y no podían comer porque se había acabado. ¿Te acuerdas de eso? Ah, pastor, eso eran los meseros que tú alquilabas. No. Gente vieja de allí. Que escondían la comida y llegaba el que no era de su piña. Sirve un poquito. No, no, se acabó. Pero si yo vi que tú lo pusiste ahí abajo. No, 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 ahí se acabó. Entonces la persona no cogía lo otro, se sentaba y atrás venía un cancamán, amigo de la persona, y le servían 4 platos. Por eso nosotros lo quitamos. Que quiera comer, que come en su casa. Hello. Entonces Pablo le dice, ustedes se reúnen en la iglesia, ponen como etiqueta que se van a reunir a la Pascua del Señor, por lo que forman este tremendo relajo, se emborrachan, se fajan, hay discusiones, fajatiñas, divisiones, se tiran los pelos los unos los otros, uno se come la comida del otro, no le guardan al otro que no tiene nada. Esto no es así. Entonces dice, ahora yo les voy a explicar lo que yo recibí del Señor, lo que pasó aquella noche allí. Entonces empieza a aclararle, claro, lo que ahí no dice ni lo vas a encontrar en ningún lugar, pero cuando tú vas y estudias lo que un buen judío como Jesús practica en la Pascua, entonces tú sabes lo que allí pasó. Entre esas cosas, notemos nada más que para hacer una... Claro, el que quiera seguirlo haciendo, dejándose guiar por eso, pues que lo siga haciendo. Pero quiero leer en el verso 29. Verso 29. Ok, verso 29, y después que leamos este, vamos a leer el 27. Dice el 29, porque el que come y bebe indignamente, la pregunta es, ¿qué es comer y beber el cuerpo de Jesús indignamente? Escucha, sin discernir. Ahora, pregunto, ¿discernir es espiritual o es del mundo natural, carnal? Es espiritual. Entonces, ¿un pedazo de pan se puede discernir? No. Un pedazo de pan se percibe del mundo natural, por los sentidos. Tú coges un pan, lo hueles. Uy, qué rico huele. Lo pruebas. Uy, qué rico sabe. Lo tocas. Uy, está fresco. Lo miras. Uy, qué lindo se ve. ¿Qué le hiciste? Lo percibiste por los sentidos. Pero Pablo está diciendo que comer la Pascua del Señor indignamente es no discernir el cuerpo. Verso 29, ¿verdad? 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir? Que están comiendo pan y jugo, pero no están discerniendo el sacrificio. Juan 6, creo que ahí termino. Quiere decir que lo que había ahí era tremendo relajo con la etiqueta de Pascua. Como hoy en día. Es tremenda basura lo que hacen por ahí en todas las iglesias, que le dan el pan ese hecho en la China. No es ni un pan, es lo que trajimos aquí, algo sintético hecho en la China. Y le dicen a la gente que ese es el cuerpo de Cristo. Esto es un mensaje para gente inteligente. Para gente inteligente, te lo digo. El que quiere de verdad no estar tupido. No tenemos una serie de personas asiduos de la internet. Ahora mismo se agrega otra doctora en psicología, tenemos como 3 o 4 ya. Y esta mujer dice,
El mensaje de este carajo Victorio, porque así dicen ellos en su país. Sí, Victorio. Le dice a los hijos, tienen que escuchar al carajo este de Victorio. Porque ese es el mensaje que me ha producido mi paz. Una psicóloga. ¿Eh? ¿Quién la llevó ahí? Otra psicóloga, que lleva años ahí en el internet. Y ahí en Argentina tenemos otra psicóloga que tiene una clínica y pone a sus pacientes a oír esto. Porque está comprobado que el mayor daño que le hace a la salud a la gente es el temor y el miedo. Te crea hasta una serie de reacciones hormonales en el cuerpo que te puede dar hasta cáncer. Ahora pregunto yo, ¿el miedo es de Dios? Entonces, ¿cómo un predicador me va a estar asustando a mí a decirme que el mensaje es de Dios? Aunque tenga 10,000 personas en la iglesia, a mí no me importa. Juan 6, verso 47. Vamos a agarrarlo de ahí y ahí nos vamos. Aunque te voy a dejar para la semana que viene ahí con lo que ya me dijeron que compartiera. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Esto no es un pan de panadería, ¿viste? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron, porque era algo material. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, mi cuerpo, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, ¿la vida del mundo Dios dio una flauta de pan? No. Dice, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? La misma fajatiña. ¿Qué estaban pensando ellos ahí? Nos va a romper la Pascua. Nos la va a romper, nos va a quitar el pan, y si nos quita el pan, nos quita el carnero, que es con lo que nosotros vendemos todos los años, hacemos el dinero. Verso 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, yo te puedo compartir que la palabra comer que él está usando ahí, del original griego, no es la misma palabra que se usa para comer comida. Él está usando una palabra que es trugo, T-R-O-G-O, que quiere decir discernir. Él no está hablando de que lo coman y lo muerdan, ni que lo sustituyan por una hostia o un pedazo de pan. Le está hablando que lo disciernan a él. Y la palabra que se usa para beber es la palabra pino, que también es discernir. No beber líquido por la boca. En contraste a la palabra estio, E-S-T-H-I-O-O, que es la que se usa para hablar de comer comida. O sea, cuando tú miras ahí el panorama, tú tienes que ver los originales de qué tipo de comer está hablando él. Si es de comer por el espíritu, discernir, o comer y masticar con la boca. Primera de Corintios 3.
Ya nos vamos yendo. Te dejo ya con lo de... Primera de Corintios 3, versos 1 y 2. Esto le dice Pablo a estos corintianos. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, yo soy capaces todavía. Les está hablando de su comportamiento y su madurez espiritual. Nada que ver con la salvación. Ahora, 2 versículos y nos vamos. Uno en Efesios 2. Esto es cátedra, Pipo. Efesios 2 y otros en Colosenses 3. Y ahí nos vamos. ¿Te acuerdas que Jesús dijo allí en Juan 6? El que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el día postrero. Él no está hablando de una resurrección donde tú estás en el cementerio y vas a salir ahí con todos los huesos puestos. A él no le interesa eso. Porque el área donde ahora nosotros estamos en esta palabra de gracia es lo invisible y lo espiritual. Así que si alguna vez tú pensabas que los que se murieron van a salir de la tumba volando, eso es un mito y una mentira. Ahora mira lo que dice en Efesios Pablo, que lo recibió de Jesucristo. Voy a leer solamente, vamos a leer del verso 1 al 6. Y ahí brincamos con Colosenses 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos. Yo te pregunto, ¿estuviste alguna vez tú en el cementerio, bajo tierra, y en una caja de Rivero Funeral? Tampoco. Entonces no está hablando de un muerto físico. Verso 1, capítulo 2, verso 1 de Efesios. ¿Ya? Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién te la dio? Él. Y cuando te la dio, ¿cómo tú estabas? Muerto. Oído, los muertos no creen, ni piensan, ni sienten. Quiere decir que tú estabas muerto y Él decidió darte vida. Porque eso es lo que demuestra el amor del Padre. Oído, el sacrificio del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estoy en Efesios todavía. Voy al verso 3 ahora. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Oído, y juntamente con Él, ¿nos qué? Nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Colosenses 3. Verso 1. ¿Ya? Observa cómo empieza el pensamiento. Empieza condicional. Porque lo único que aquí no es condicional es tu redención. Esa es obligada aunque tú no quieras. Porque Él no tiene para dónde mandarte. Ya el Hades está cerrado. Entonces, para donde único te puede mandar es para su presencia.
que es el plan que Él puso en tu vida desde que te creó, te puso eternidad en el corazón. Diga conmigo, yo soy eterno. Bien. Entonces, pero lo demás sí es condicional. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Ahora, ¿qué es resucitar con Cristo? Resucitar con Cristo es recibir la simiente incorruptible de la palabra, no una predicación religiosa. Si habéis resucitado, dice que tú estás sentado. En Efesios 2 leímos que Él nos hizo sentar. Tú sabes lo que ahí cuando tú lees el original indica que tú estás recostado del lado izquierdo. Sí. Y estar recostado del lado izquierdo, sentado, es una posición, oído, de reposo, de paz, de confianza, no de miedo. Entonces, el contraste es este. Hay algunos que han resucitado de simiente incorruptible de la palabra, porque el mensaje los ha hecho compatible con eso, han respondido al mensaje de la simiente incorruptible y por lo tanto están sentados, están recostados del lado izquierdo, que es la forma en que se comía la Pascua. En reposo, en confianza, en seguridad, independientemente de. La otra gente son religiosos, son salvos desde antes de existir, pero esos no han resucitado. Esos todavía están muertos. Por lo tanto, no están sentados. Por lo tanto, están en obras muertas. Porque el que está sentado está en reposo. Ese no obra, vaya, pero vaya, no, a ese no lo pueden obligar ni a dar un paso en defensa propia. Así que tú ni estuviste en una caja ni en un cementerio. Si tú renaciste en simiente incorruptible, diga, estoy sentado.